¿Ya tienes lista tu agua panela? Hoy finalizamos esta serie hablando sobre aquello que nos hace colombianos. Acompáñanos a echar lengua sobre identidad cultural colombiana. Ahora sí suena, claro, ahora sí me escucho. Agua Panela con Lengua es un podcast diverso en pensamiento. Agua panela. Desde distintos campos de conocimiento y con énfasis en la comunicación tratamos diversos temas que afectan a nuestro país. El ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que tan fresquita y en la sabana. Buscamos un espacio de discusión donde nuestras voces tengan cabida desde un pensamiento crítico y argumentativo. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Acompáñenos a estas oncecitas a lo colombiano mientras les compartimos las discusiones que normalmente nos dejamos entre el tinto y el envuelto. Buena, cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Yo quería acotar otra cosa de la institucionalidad. Es que encontré otra cita de mis apuntes y dice que se debe hablar no de colombianidad, sino de regímenes de colombianidad, entendiendo dispositivos históricamente localizados y heterogéneos que buscan unificar y normalizar a la población como nacional. Esto me hace acordar de que pues hay varios mecanismos para generar identidad nacional. Uno de ellos es la historia. Entonces, ¿qué cosas son importantes para la nación como concepto históricamente? ¿Qué personajes y eventos han sido importantes? Y con eso se liga a qué lugares han sido importantes, qué lugares son históricamente representativos para la nación. Digamos que esto se me ocurre. El atentado contra las Torres Hermanas en Estados Unidos. Es que lo que yo veo es que el atentado ha servido en sí mismo para fortalecer la identidad nacional estadounidense. De la misma manera en la que aquí se usa pues el florero de Llorente para crear una sensación de identidad nacional. ¿Qué otros símbolos estarían como históricamente situados en eso, además de pues los fundadores de la patria? ¿Sabes qué nos faltan? Nos falta mirar más allá de las tradiciones, las estructuras valorativas que vamos a mirar en el siguiente programa, Pronto las nomás y estructuras Carlos valorativas que Vives. estamos teniendo, porque la verdad, eso no creo que sean cosas que nosotros conscientemente digamos, esto es lo malo de nosotros, porque normalmente la gente tratamos de ocultar lo negativo, lo que no queremos ver. Entonces, yo creo que no se trata solo de las acciones, las actividades, sino también de más a fondo qué cosas de nosotros como cultura hemos ocultado decidiendo ver solo eso que puede ser bello, que puede ser positivo. No me quiero meter tanto en esto porque va a ser lo de los siguientes programas, y sobre todo, más que en actividades, reitero, es más en la parte de valores que tenemos nosotros como sociedad. Si no estoy mal, con él fue que Parcero empezó a adquirir un sentido distinto o incluso a usarse más que adquirir un sentido distinto, a usarse más. Creo que era una palabra, por ejemplo, que no tenía tanto prestigio a nivel social en Colombia, pero Juanes hizo que con sus canciones se tuviera muy en cuenta y se dijera más. Es prácticamente un icono del rock. Sí, y ahí yo creo que nos podemos ir a la identidad nacional a partir de la comida. No, pero espere, ¿el deporte? ¿Eh? Bueno, ¿Acaso, o deporte, sea, deporte. Es que yo no, sí, deportes no sé. no, yo tampoco sé mucho, pero es que curiosamente yo tampoco sabía que el ciclismo era tan importante en Colombia, que Colombia tenía muchos iconos en el ciclismo,
pero leyendo un libro hace poco, él hablaba sobre un muchacho que crecí, obviamente es una historia ficticia, pero me parece que tenía demasiada buena investigación acerca de Colombia para escribirlo. Hablaba sobre un muchacho que cuando era joven comentaba cómo se veían, cómo se escuchaba en la radio los programas de ciclismo y que en realidad eran bastante importantes en cualquier lugar de Colombia. Cuando se hacía la Vuelta a España, por ejemplo, era muy común que la gente se reuniera a escuchar alrededor de la radio en sus momentos, los programas. Entonces no sabía que el ciclismo, hasta hace poco me enteré que el ciclismo tenía tanta importancia. Creí que era algo de hace poco. Y bueno, ya lo de siempre, el fútbol o el patinaje. Podríamos ir a otros Dale. deportes como la rana o el tejo. Ay, me enteré hace poco que el tejo es un deporte que es de origen indígena. De los muiscas. Sí, yo no sabía, me pareció súper interesante. Lo vi en el Museo Colonial y me pareció muy interesante, no sabía. Pero bueno, ¿y el chisme? Es que no me acuerdo muy bien cómo era el juego que ellos hacían, pero consistía en un disco, solo que el disco era diseñado en oro porque representaba el sol, y de ahí nació el disco que conocemos nosotros como tejo. Ellos no estoy muy segura cómo jugaban, pero de ahí sale. No sé si Caña de pronto. Pues en algunos descritos, no recuerdo precisamente de quién, describían que ellos lo jugaban simplemente en barro y tiraban un disco y la idea era que quedara más cerca del centro. Y a los españoles les llamó la atención y le metieron el polvorín porque el deporte original no tenía pólvora. Y sí es un deporte que se ha hecho, digamos, que se ha mantenido. Tal vez también porque los españoles pues le introdujeron y lo jugaron y digamos que no dejaron tampoco que se borrara del todo. Y Jorge Eliezer Gaitán en una de esas fotos famosas que sale en el barrio Egipto sale jugando tejo. O sea, la comunidad acá bogotana también lo jugaba mucho. Para Aquí los encontré que era una alegoría al tránsito del sol, al tránsito solar, cuando era por los muescas. ¿Ves? Está interesante. O sea, era la bocina era un equinoccio. Ta. Bueno, yo quiero postular una idea que me pareció muy impresionante, que la leí en un artículo, también en la caja de descripción, y es que en Colombia, bueno, no solo en Colombia, pero tratemos el caso en Colombia, en la actualidad se está definiendo la identidad cultural como si fuera una marca. Entonces la nación se vuelve marca y el producto se vuelven las experiencias. Porque digamos que ni a las personas locales, ni a las personas que vienen de viaje, les interesa hablar de un tipo que murió hace 300 años y que está en una estatua. No, a las personas les interesa conocer a personas con las cuales puedan tener una conexión emocional y cognitiva real. Es decir, por eso una estatua de Shakira es como más interesante que una estatua de Simón Bolívar. Y es que Shakira yo sé que existe, aunque sea solo en videitos. Y sé qué cosas hace. No se vuelve un espejismo histórico. Asimismo, se postulan los lugares por visitar, o sea, las estatuas, los lugares por visitar y la comida como experiencias, es decir, el país, la nacionalidad se vuelve experiencia. ¿Qué opinan de eso? A mí me pareció interesantísimo, pero quisiera saber ustedes qué opinan. Pues yo creo que eso también tiene que ver con programas que se han hecho desde los 90, que si llegamos, por ejemplo, a ver nuestro reconocimiento mundial como colombianos, aparte, digamos, del narcotráfico, que es una huella innegable, lamentablemente, se empieza a ver como desde los 90 como una apertura en el exterior, ¿sí? Que no solo inició con lo económico, sino también, digamos, con digamos, la apertura al turismo.
Entonces, sí, la idea es como vender experiencias, pero muchas de esas cosas no representan al grueso de los colombianos, pero de tanto mediatismo las personas al final se sienten identificados porque es lo que hablábamos al inicio. Sí, es una forma, digamos, de diferenciarnos y de que nos reconozcan, que siempre ha sido una necesidad, ¿sí? Y que era la primera vez que nos reconocíamos nosotros, digamos, nos podemos reconocer a través de otras personas, porque a veces como colombianos nos ha costado trabajo reconocernos o reconocer muchas cosas, digamos, de la nación. Y esto de las marcas, pues pasa mucho. Voy a comentar lo de Juan Valdez. Juan Valdez es una marca creada para cotizar en la bolsa de New York. Es una marca extranjera y que muchos colombianos se sienten identificados cuando la ven. Sí, es un merchandising que se hace que se ha hecho, digamos, desde, obviamente Juan Valdez existe desde, creo que, no, si no soy mal, desde antes de los 90, no estoy seguro, pero todo esto, digamos, encaja con eso que se llama, digamos, una apertura económica propiamente, digamos, de la globalización. Ese símbolo del que tú hablas, creo que lo mencionaste, era esa publicidad es Colombia es pasión, ¿cierto? El que es como un corazoncito. Sí, en ese artículo hablaba de que Colombia es pasión, que es un logo blanco de un corazón con las letras de Colombia es pasión sobre fondo rojo. Fue un logo creado más o menos en el 2005, si bien, para hacer renovación de marca de Colombia como país. Y mira, pues volviendo al tema de los deportistas, bueno, tal vez los deportistas y más, de los cantantes y eso, Shakira y Juanes son símbolos como nacionales, pero uno mira la música que hacen ellos, que digamos es pop inicialmente o rock, y ya después trataron de meterle como cosas de la música aquí tradicional, por ejemplo Juanes la música huasca y eso, pero mucha gente, a pesar de que sienten que son un símbolo nacional, mucha gente ni siquiera escucha o escuchaba pop cuando ellos empezaron a triunfar. Sí, solamente porque empezaba a retumbar el nombre de unos colombianos en el extranjero haciendo algo que no era, ellos no triunfaron haciendo algo tradicional, sino llevando una muestra, tal vez por lo diferente de los sonidos o por un boom que hubo también de la música en español y del rock, del pop, seguramente de la época, y ahorita pues con el reggaetón y eso. Pero mucha gente no escuchaba eso, pero por el hecho, digamos, de que es un reconocimiento, a pesar de que es ajeno como individuo, ellos se sienten ahí integrados, entonces ya empiezan como a adoptar eso porque los diferencia, les da un reconocimiento también. Entonces empiezan como a adoptar eso. Eso pasa con la marca, por ejemplo, Colombia es pasión. Tal vez mucha gente no se sienta identificado con lo que representa o con el Juan Valdés, porque tal vez mucha gente ni siquiera vaya a un Juan Valdés normalmente a tomarse el tinto, porque los Juan Valdés tienen una estética muy, digamos, sobria de un café, no sé, parisino, como más elegante, más sobrio, pero no es algo tradicional como donde se toma el café en Colombia, ¿sí? Además, venga, esto se puede extrapolar un poquito en el café, por ejemplo. Yo creo que mucha gente, o bueno, yo creo que parte del gusto generalizado del café es un reconocimiento nacional de Colombia como país cafetero. Sin embargo, también se podría entender como una estrategia comercial. Es decir, no sé, lo que estoy pensando, esta es una idea que se me acaba de ocurrir. No nos gusta el café y por eso somos cafeteros, o sea, y por eso no es que nos guste el café y produzcamos café y por eso se nos reconoce, sino debido a que hicimos campañas de que se nos reconociera por el café, es que tomamos café. ¿Sí me hago entender? El Sí, café, perdóname, dale. eh, si te haces entender, me recuerda, me recuerda, me recuerda, que tal vez va a sonar una analogía un poco extraña, no es colombiana, eh, pero me recuerda un poco lo que haría em, Hollywood, Disney, con el romance. Te venden una idea y tú la adoptas.
Y luego se toma como propia. Y luego se Ujú. toma como propio. Bueno, y ya para terminar, entonces, este programa, bueno, estos programas, quién sabe para cuántos años tengamos grabado. Caña, ¿cómo podríamos cerrar? Pues podemos hablar de la percepción de cosas que se dan por sentadas, que son identidad colombiana, o sea, identidad cultural colombiana, que han ido cambiando y que ya hoy en día, o hace unos tal vez 5 o 10 Venga, años, pero eso no ya sería las más personas identidad no perciben nacional. que los identifique. Sí, por ejemplo, algunas tradiciones, me refiero a, por ejemplo, a Sí, no, fiestas. no, no, pero estaba pensando que realmente no hay una identidad cultural colombiana, sino muchas. Y si definimos una identidad colombiana, realmente sería más bien una identidad nacional. Es que identidad nacional yo lo veo más como desde la institucionalidad del Estado. Sí, claro, solo que es la única fuerza homogeneizadora que podría juntar las distintas partes del país. Ujú. Porque Pero si no, cada parte tendrá sus propias prácticas, incluso en fiestas. las fiestas, por ejemplo, más extendidas en Colombia, la mayoría son, pues la más famosa la de Barranquilla, eso, pero digamos que en la zona central del interior hacen muchas fiestas de patronales, las que llaman de los patronos, pero son fiestas de no necesariamente una procesión o algo así, sino por ejemplo hablo de San Pedro, San Juan, o de algunas fiestas que se hacen en otros en otras zonas más conservadoras del país, como las corralejas. Actualmente hoy las personas no se sienten identificadas y más la juventud. Es tanto ese desarraigo, esa entidad cultural con las corralejas o algunas fiestas que ya la tauromaquia se va a prohibir. En ese caso sí se suma inteligentemente, digamos, a la ciudadanía para prohibir eso, porque precisamente el grueso de las personas que apoyaban eso eran pequeñas y eran unos sectores elitistas diferentes. Hablando de eso, no sería también pues un cambio más bien más en progreso, el paseo con olla a río. Yo siento que eso está desapareciendo. Uy, sí. ¿Ustedes fueron alguna vez a Paseo de Olla? Creo que Sí, no. Yo solo una vez y estaba pequeño, no recuerdo, pero sé que tengo un montón de fotos de mis papás y mis tíos y mis abuelos en Paseo de Olla. en mi familia muchos recuerdos del monte, como que se iban al monte a pescar todo el día, que se iban a hacer X o Y o Z cosa, y eso, yo de eso no, o sea, yo no viví nada de eso. Sí, sí, tienes razón, y no habla de Paseo de Olla y la gente de una vez dice que eso es muy colombiano, que no sé qué. Bueno, pero creo que tocaría preguntarle a la gente ya que vive cerca de esos lugares, pues, los del pueblo, o si lo hacen o si ve que lo hagan, porque nosotros, pues al ser rolos, difícilmente lo podemos hacer. Ahí en eso también habría otro campo y es nuevamente el de la comida. Yo lo que veo, bueno, aquí obviamente esto sí tengo menos experiencia, sí, no tengo muchos datos, pero me parece que la cultura culinaria se está perdiendo porque hay un corte en donde en algún momento los jóvenes dejaron de aprender las tradiciones culinarias de sus ancestros. Ay, sí, de hecho, con respecto a eso, yo hace unos días fui a comer ramen, hablando con la persona con la que fui, yo le preguntaba esto más o menos qué tipo de plato sería en Japón. Me imagino que es algo típico y que se come continuamente. De hecho, se ve que es un plato que probablemente comen diario. Y estaba preguntándole qué comida colombiana de pronto podría tener un rol similar. Porque si hablamos de sopas, por ejemplo, ya las sopas realmente se están perdiendo también. No es algo que podríamos llamar que comemos continuamente, cosas por el estilo, sino ya incluso representa como para ocasiones. Y siendo así, yo no sé qué comidas, entonces se podría decir que, sí, que son diarias, que son típicas, que representan a la gente. Incluso yo le dije es que esto se podría igualar de pronto al corrientazo, pero me pareció que aún así tampoco. Corrientazo como símbolo cultural. Eso está interesante. Sí, yo Claro. agradezco que mi Y mamá hace muchas sopas y porque a ella le encantan, pero creo que si mi mamá no las hiciera, yo también ya perdería la costumbre de comer sopa, aunque me gustaría continuarla. Tú le has preguntado a tu mamá que te enseñe. A mi mamá no le gusta enseñar, con mi mamá toca pararse al lado de la olla y ver qué hace. si ve, eso también es cultural. Yo me quería ir no sé, pero a lo mejor si hay un conservadurismo cultural en tanto al baile.
yo veo que sigue siendo muy extendido el aprender a bailar géneros latinos de música. Es como listo, sí, bailar el twerk y bailar reggaetón y otros géneros, pero géneros más clásicos como vallenato, salsa, merengue, aún hay, no sé, pero aún veo bastante interés en aprenderlos. La salsa se ha popularizado mucho y pues no solo por Colombia. Y hay otros que también, pues, el vallenato, la cumbia, pero por ejemplo los que son tradicionales, así la música guasca o los 50 de Joselito, yo creo que no han desaparecido porque son tan tradicionales que aún uno en diciembre los escucha y los coloca. Es algo que no molesta tampoco escuchar, pero que la Sí, gente creo que ya lo piensas como música de diciembre y no música que sea tradicional. Se está ritualizando. Sí, es más escuchar esa música para una fecha especial, más que haga parte, digamos, de una música que uno escuche por tradición o por añoranza. creo que a eso es a lo que se refería Limonada, por ejemplo, la salsa. Y yo no sé si de pronto también se pueden estar reviviendo, yo no conozco mucho de baile, pero creo que tal vez se puede estar reviviendo en algunas ocasiones, porque eso también puede ser un icono nacional y por ende de pronto ser llamativo para el turista y por ende llegar a ser algo más económico. Pero también ya no nos avergüenza decir que tenemos raíces indígenas, que estamos dejando de lado un poco esos elitismos burgueses y que por fin estamos haciendo una mirada, digamos, a nuestro pasado histórico retrospectivo, reconociéndonos como colombianos, buscando en algunos símbolos, así sea Shakira, sea Juanes, encajan, ¿sí? Que se encuentran, que son como un sancocho y que ya no nos avergüenza nuestro pasado y que por fin estamos haciendo una pausa después de tanta violencia, una pausa que tal vez debimos haber hecho hace mucho tiempo para evitar tanto conflicto, de mirarnos como colombianos y entender que tenemos muchas cosas que a pesar de que nos diferencian, tenemos muchas cosas en común y podemos tener un proyecto de nación, digamos, que vaya en pro pues, del interés de todos. Uy, bueno, no, me parece muy bonito lo que dice. Yo no soy tan positivo. No, por las reflexiones que he logrado hacer, no puedo ser tan positivo. Pero ese no tan positivo lo vamos a tratar en el siguiente programa. Por ahora, ¿Sabes qué nos faltan? Nos falta mirar más allá de las tradiciones, las estructuras valorativas que vamos a mirar en el siguiente programa, las estructuras valorativas que estamos teniendo, porque la verdad, eso no creo que sean cosas que nosotros conscientemente digamos, esto es lo malo de nosotros, porque normalmente la gente tratamos de ocultar lo negativo, lo que no queremos ver. Entonces, yo creo que no se trata solo de las acciones, las actividades, sino también de más a fondo qué cosas de nosotros como cultura hemos ocultado decidiendo ver solo eso que puede ser bello, que puede ser positivo. No me quiero meter tanto en esto porque va a ser lo de los siguientes programas, y sobre todo, más que en actividades, reitero, es más en la parte de valores que tenemos nosotros como sociedad. pero, para que no se me alarguen, eso lo vamos a ver en la siguiente serie. Así que por favor, aguántense un poquito. Y ya luego nos agarramos. Yo no los voy a acompañar, Em, pero voy a estar muy pendiente igual de él. claro, también para apoyar el diseño del siguiente programa. Así que muchísimas gracias a los que nos escuchan y por esperar más de un mes que hemos estado realmente casi sin actividad. Y espero hayan acompañado esto con unas ricas onces. Porque no importa la hora del día que sea, si se están escuchando este podcast es la hora de las 11. No hay excusa. Bueno, ustedes también despídanse. ¿Qué van a dormir con los oyentes? No. Un saludo a todos, esperemos que se encuentren bastante bien y esperamos sus comentarios también. Nos encantaría de pronto que ustedes nos comentaran qué otras actividades culturales se nos han perdido o hemos dejado a un lado nosotros, o incluso qué otras tradiciones tienen, por ejemplo, en sus lugares de origen. También un abrazo extendido a todos, a Limón, a Panela. A ustedes muchas gracias por acompañarnos.
Ojalá nos puedan ayudar a enriquecer esta conversación y un abrazo, nos vemos pronto. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panela? Gracias por escucharnos. Esperamos que estas onces hayan sido una compañía agradable. Te esperamos en las siguientes onces para darle un buen cierre a este año. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Castbox, YouTube y muchas otras plataformas. Además, puedes contactarnos por medio de Instagram y Facebook como Podcast de Panela y en Twitter como @conaguapanela. Estaremos felices de recibir tus comentarios y recomendaciones. Comprar en la tienda. Cuénteme.